Bienvenidos a una nueva clase de modelado en porcelana. Yo soy Leo Maidana y hoy vamos a realizar una pieza fundamental, la cara base de Mickey Mouse, ya sea que modelemos al Mickey Mago o cualquier otra versión temática. Esta técnica será siempre nuestro punto de partida. De esta manera, en los próximos proyectos iremos directo a la acción. Presta mucha atención y comencemos a modelar. Para comenzar, fíjense que aquí tengo una plantilla de 35 centímetros con la vista de frente y de perfil. He elegido este tamaño porque, como ya saben, en mi canal priorizamos las esculturas con presencia y gran nivel de detalle. Si tomamos una esfera de Trelopol número 10, verán que calza exactamente con la medida de nuestra fotocopia. Esta será la estructura interna que nos dará el volumen perfecto para el rostro. De esta manera, en los próximos proyectos iremos directo a la acción. Para cubrirla, vamos a preparar una mezcla de porcelana soft y tradicional, en partes iguales. Recuerden guiarse por el volumen a la vista y no por el peso, ya que la densidad de ambas es distinta. Necesitaremos aproximadamente 150 gramos de masa teñida en color piel para comenzar. Vamos a amasar y mezclar muy bien ambos volúmenes. Para el tono, yo utilicé un color durazno con un matiz amarillento, porque mi intención es lograr un acabado de estilo vintage. Pero por supuesto, ustedes pueden usar el color de piel que más les guste. Una vez que el color esté perfectamente integrado, guardamos la masa en una bolsita para que no pierda humedad y se mantenga elástica. Y esta bolsita que no se quería abrir me ha hecho renegar un poco. Para que el modelado sea exacto, vamos a trasladar las medidas de la plantilla a la esfera usando un compás. Primero, tomo la distancia del ancho de los cachetes, pero claro, ¿cómo sabemos a qué altura exacta debemos ubicarlos? Medimos en la plantilla la distancia vertical desde la parte superior. Con una regla marcamos en nuestra esfera el punto de los 6,5 centímetros. Esta marca será nuestra base de operación. Es el nivel exacto donde nacerá el hocico y se apoyarán los cachetes. Recuerden este secreto, el rostro de Mickey no va a la mitad de la esfera como muchos creen, sino ligeramente más abajo para lograr esa expresión auténtica. Una vez que tenemos nuestras marcas de referencias, vamos a trabajar con la masa. Para asegurar una simetría perfecta, vamos a pesar en balanza dos porciones de entre 17 y 18 gramos cada una. Tomamos la masa, formamos una esfera inicial para eliminar grietas y con la palma de la mano ejercemos una presión gradual hacia el extremo para modelar una forma de gota. Una vez que tenemos ambas piezas listas, las posicionamos en la esfera justo sobre los puntos que marcamos anteriormente. Estos serán nuestros volúmenes base para los cachetes, ubicados con precisión técnica para que el rostro quede equilibrado. Vamos a ir pegando con plasticola o cola vinílica. Con los volúmenes ya posicionados, vamos a empezar a darle forma. Utilizando el dedo índice, ejercemos una presión firme en el extremo de cada gota para marcar la comisura. Este paso es vital, porque es donde generamos la profundidad característica de la sonrisa de Mickey. Al hundir la masa de forma simétrica, en ambos lados logramos que los cachetes cobren vida y definimos el espacio donde luego se integra el resto de la boca. Trabajen con suavidad para que la transición de la profundidad sea natural y no queden marcas bruscas. Un consejo importante: si tienen uñas largas o prefieren mayor precisión, pueden realizar este mismo movimiento utilizando un bolillo de un tamaño adecuado. Lo importante aquí es usar la lógica y los recursos que tengan a mano para lograr el efecto de hendidura. No se limiten por las herramientas, lo fundamental es entender la anatomía que estamos buscando. Para armar el hocico vamos a utilizar una base de telgopor. Nuevamente tomo la distancia exacta con el compás desde nuestra plantilla. Si tienen dudas, vuelvan a medir para asegurar la precisión. Marcamos esos dos puntos en un bloque de telgopor de buen espesor para comenzar a tallar el volumen del hocico.
Voy a verificar en ambas plantillas, en la de perfil y en la de frente. ¿Por qué utilizamos este material y no masa directamente? Primero, por una cuestión de economía de recursos, pero fundamentalmente para que la pieza final sea mucho más liviana. En estructuras de este tamaño, el exceso de masa tardaría demasiado en fraguar y el peso podría deformar la cara o hacer que se caiga al colocar el alambre central. Con el Telgopor logramos que la pieza no pese nada y el acabado sea el mismo. Solo requiere un poco más de trabajo detallado y lijado para dejar la superficie impecable. Una vez que logramos la forma con el cúter, es fundamental y obligatorio pasar una lija fina. Debemos eliminar por completo cualquier arista o filo que haya dejado la cuchilla al ir rebajando el material. Queremos que la estructura sea suave y redondeada, para que al momento de forrar con la porcelana, la masa se deslice perfectamente y no se marque ninguna imperfección interna. Tómense su tiempo en este paso, porque de esta base depende la prolijidad fina del rostro. A medida que voy avanzando con la lija, voy verificando constantemente con la plantilla de perfil y de frente. Es fundamental que el hocico encaje justo con las medidas del diseño original. No se apresuren, vayan presentando la pieza sobre el dibujo para asegurar que la inclinación y el volumen sean exactos. Recuerden que si el volumen interno es perfecto, el modelado en porcelana será mucho más sencillo. Para el montaje me ayudo con un palillo o un alambre para fijar el hocico a la esfera en la posición exacta. Al darle la inclinación hacia arriba, verán que se genera un pequeño hueco en la parte inferior. Eso lo vamos a rellenar con un poco de masa para dar continuidad a la estructura. Una vez nivelado, cubrimos esa zona inferior, pero atención aquí. Es vital observar la pieza desde todos los ángulos. Si notan que el hocico quedó demasiado ancho, no duden en volver al cúter. Yo prefiero ir rebajando los laterales y redondeando con lija hasta lograr esa armonía característica de Mickey. Aquí es donde deben despertar sus sentidos y ser grandes observadores. La plantilla es nuestra base, pero el éxito de una escultura está en el detalle y en la capacidad de notar esas proporciones finas. No se conformen, miren, comparen y ajusten hasta que la pieza los convenza por completo. Ahora estiramos una porción de masa para cubrir la parte superior del hocico. Aquí aplicaremos una de mis técnicas fundamentales, la que siempre recalco en mis clases. Vamos a fundir las uniones para que desaparezcan por completo. Utilizaremos la triada que nunca falla, agua, dedo y esteca, ayudándonos también con una toallita húmeda para suavizar la superficie. El objetivo es ir borrando cada cicatriz o marca de unión hasta que la estructura se vea totalmente integrada. Queremos lograr un acabado impecable de nivel profesional donde la pieza parezca una figura plástica salida de un molde. Tómense su tiempo en este proceso de alisado. La clave de una estructura de alta gama es que no se note dónde termina una masa y dónde empieza la otra. Si les está gustando esta clase técnica y quieren perfeccionar sus piezas conmigo, no olviden dejarme un comentario. Me encantaría saber si ya conocían este método de fundido o si es la primera vez que lo ven en el canal. Si son nuevos por acá, los invito a suscribirse y darme un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estos secretos de taller. Si conocen a ese amigo o amiga apasionada por el modelado, compartan esta clase. La idea es que todos sigamos creciendo en este arte de la escultura. Para la parte superior del rostro vamos a estirar una lámina de masa de un grosor importante, ya que buscamos generar un relieve definido. Utilizaremos nuestra plantilla como guía. Recortamos la forma del corazón en el papel y la usamos como un molde sobre la masa, cortando con el cúter para obtener una pieza exacta. Una vez que tenemos el corte, suavizamos todos los bordes con la yema del dedo para eliminar cualquier filo y procedemos a pegarlo. Un detalle clave: dejen un sobrante de masa en la parte inferior.
Este excedente nos permitirá unir el corazón con el hocico de forma natural. Nuevamente aplicamos nuestra triada maestra: esteca, agua y toallita húmeda. Vamos fundiendo sobre el sobrante hacia abajo y borrando las costuras laterales hasta que la unión desaparezca por completo. El objetivo es que el corazón y el hocico parezcan una sola pieza esculpida, sin que se note dónde se realizó el ensamble. Para lograr la estructura de la boca abierta, vamos a trabajar con una porción de 20 gramos de masa. Primero formamos una esfera perfecta y con la ayuda del fratacho estiramos un rollito uniforme. Un secreto para la terminación: usamos las palmas de las manos en posición vertical o una tijera para afinar los extremos en punta, logrando que calcen justo entre ambas comisuras. Una vez que posicionamos y pegamos el labio con cola vinílica, vamos a darle realismo. No queremos que quede un volumen tosco, por eso con la ayuda de la esteca comenzamos a presionar hacia atrás, realizando un alisado descendente. Este movimiento cumple una doble función: afirma la pieza a la base y al mismo tiempo va afinando el labio para lograr una transición suave. Para finalizar, trabajamos las uniones con nuestra triada maestra. Ya saben el proceso. Fundimos la pasta hasta que quede totalmente integrada a los cachetes y al hocico. El objetivo es que la boca no parezca una pieza añadida, sino una extensión natural del rostro, con las comisuras bien marcadas y sin una sola unión a la vista. Bueno, como pueden ver acá, ya adelanté el trabajo con el forrado negro y la carita con los ojos, pero no se preocupen, que es básicamente más de lo mismo que venimos haciendo. Decidí avanzar para no hacer la clase repetitiva, pero les explico exactamente el proceso porque es como armar un rompecabezas. Utilicé la misma plantilla con la que cortamos el corazón y apoyé sobre la masa negra. Fui calzando esa pieza alrededor de la cara, estirando con la palma de las manos hacia atrás para evitar arrugas, y por supuesto, aplicamos la técnica de fundido en cada unión. Como ya dominan el borrado de costuras, este paso les va a resultar muy intuitivo. Y una vez que el forrado negro está perfectamente integrado, pasamos a los ojos. Para esto utilicé exactamente la misma lógica. Tomé el recorte del ojo de nuestra plantilla y lo posicioné sobre el corazón. Con un lápiz marqué suavemente el contorno de este óvalo y con mucha precisión usé el cúter para calar y retirar el excedente de la masa. Al hacer este hueco creamos el espacio justo para que el globo ocular encaje a presión. Esto es fundamental para que el ojo no quede sobresalido. Y en ese hueco puse la masa blanca y la pupila. Así el ojo queda integrado y no sobresalido. Y listo, con la estructura terminada pasamos a mi parte favorita, la parte de los detalles. Vamos a darle profundidad a la expresión. Con un lápiz marco suavemente todo el contorno interno de la boca. Esto me sirve de guía para no pasarme con el color. Para pintar el fondo, elijo un acrílico color marrón. ¿Por qué uso marrón y no negro? Porque el marrón nos permite generar una sombra profunda, pero mucho más natural, evitando que la pieza se vea rígida. Con un pincel fino cubrimos bien ese hueco, logrando que la boca gane dimensión y se destaque del resto del rostro. Van a ver cómo con este simple toque de color la expresión cambia por completo.
Para las orejas vamos a utilizar nuestra plantilla como referencia de medida. El secreto aquí es elegir un cortante que sea un poco más grande que el diseño del papel. ¿Por qué hacemos esto? Recuerden que la porcelana fría, al perder humedad durante el secado, tiende a contraerse. Si cortamos la oreja del tamaño exacto de la plantilla ahora, cuando la pieza seque, nos va a quedar desproporcionada. Al usar un cortante con un margen mayor, nos aseguramos de que una vez seca la oreja, mantenga la escala perfecta para este Mickey de 35 centímetros. Una vez que tenemos el corte, pasamos la yema del dedo por todo el contorno para eliminar cualquier rebarba y dejar los bordes bien redondeados. Para darle realismo, usamos una esfera o bolillo grande presionando suavemente en el centro. Así logramos esa forma cóncava que le da el volumen a la oreja. Para el encastre, elijo utilizar alambre galvanizado en lugar de palillos de madera. ¿Cuál es la ventaja? El alambre nos da una estructura flexible. Si después necesitamos corregir la posición o queremos darle una inclinación distinta a la oreja, podemos hacerlo sin riesgo. Un palillo es rígido y ante cualquier movimiento o presión durante el secado se puede quebrar y arruinar la pieza. Para la lengua vamos a utilizar apenas una pequeña esfera de masa rosa. La aplanamos suavemente, pero aquí viene el detalle para darle vida. No la vamos a colocar de forma recta o estática. Le realicé un pequeño corte y la posicioné con una leve inclinación hacia el costado. ¿Por qué hacemos esto? Porque buscamos romper con la rigidez. Queremos que la lengua parezca tener movimiento, como si el personaje estuviera capturado en un gesto real. Son estos pequeños detalles de asimetría los que le quitan lo estático a la escultura y la vuelven mucho más orgánica y expresiva. Para el montaje de las orejas, las posicionamos buscando que tengan un movimiento dinámico, rompiendo con la simetría perfecta para que el personaje se vea más orgánico. Y ahora pasamos a mi etapa favorita, el maquillaje. Vamos a trabajar con un sombreado leve, utilizando una paleta de tonos cálidos como naranjas y amarillos sobre los cachetes. ¿Por qué esta combinación? Porque el amarillo aporta luminosidad y el naranja genera una transición suave y vital hacia el rubor rosado, dándole salud y juventud a la piel. Con un pincel suave vamos esfumando para integrar los colores sin que queden manchas. Finalmente, para definir la expresión de la sonrisa, aplicamos un toque sutil de sombra negra en las comisuras y los mofletes. Esto nos permite esculpir con color, creando sombras que le dan una profundidad tridimensional a la cara. Van a ver cómo con este simple toque de sombreado, la carita de nuestro Mickey realmente cobra vida y carácter. Mientras termino de darle estos últimos toques de sombra, cuéntenme, ¿cuál de todos estos pasos les pareció el más difícil? ¿El calado de los ojos? ¿El forrado tipo rompecabezas? ¿O el maquillaje? Los leo en los comentarios. Bueno gente, así es como queda nuestro rostro terminado. Si les gustó esta clase técnica de Mickey Mouse, no olviden dejarme su like y comentarme qué otra duda tienen para que los pueda ayudar. En el comentario fijado les dejo las plantillas para que las descarguen y practiquen en casa. Esta técnica es universal, la pueden aplicar tanto en porcelana como en pasta de azúcar para sus tortas. Yo soy Leo Maidana y nos vemos en el próximo video para seguir creando juntos. ¡Adiós!